sobre esto, pero vayamos a lo que habíamos planeado hacer hoy, que es el día del aniversario del golpe fallido de Pedro Castillo. Hemos recibido a dos distinguidos oficiales de la Policía Nacional, coroneles de la Policía Nacional, que tienen 30 años de servicios en las diversas divisiones en las que han estado y que han jugado un rol importante en el caso del golpe de Pedro Castillo hace un año, como lo han jugado también durante los últimos 12 meses. Naturalmente vamos a respetar la exigencia de reserva y comprender cuando los coroneles se hallen ante temas sobre los cuales no quieran expresarse. Lo comprendemos perfectamente, es parte del oficio que ellos ejercen y el éxito que ellos tienen es de mantener en reserva lo que hacen. Antes de hablar con ellos, yo quiero expresarles mi felicitación por el papel que han jugado justamente en la discreción y en la tenacidad, porque lo que han conseguido durante los últimos días es fruto de una preparación en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, pero una larga experiencia que se ha expresado en diferentes casos. Estamos pensando en el caso llamado Orellana, en el caso llamado Cuellos Blancos del Puerto, en el caso de Lavajato y en la detención de un importante jefe terrorista en el Guayaga el año 12, Artemio. Coroneles, muchas gracias por estar acá. Es un honor para nosotros recibirlos. Walter Lozano, coronel jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas, llamado VICA por sus colegas, creo, por sus conocidos, y el coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, conocido como René. Yo quisiera antes darle un aspecto también humano a esta entrevista y quisiera saber de dónde nace la vocación de ser policía. Esto es muy importante porque necesitamos que los mejores ciudadanos, los que tienen más inteligencia, los que comprenden más los hechos que ellos observan y los que tienen más integridad, asuman responsabilidades como las que ejercieron ustedes cuando decidieron entrar a la Escuela de Oficiales, tengo entendido respectivamente el año 91 y el año 94. ¿De dónde nace la vocación, coronel Lozano? ¿Cuándo fue la primera vez que se planteó usted, yo quiero ser miembro de la Policía Nacional? Bueno, yo cuando era estudiante del colegio secundario en el primer colegio nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, vi en esos años el azote del terrorismo, ¿no? De muy cerca. Incluso vi el problema que hubo en el sexto, en el penal. Y bueno, de ver a la policía y a una sociedad un poco convulsionada, convulsionada por el terrorismo, empezó a nacer esa vocación, ¿no? Ese sentir de querer aportar en algún momento por la pacificación del país, ¿no? De mi país. Y es así que yo egreso del colegio el año 88, me preparo al 89 y el 2 de abril del año 90 ingreso a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Y en su caso, coronel Colchado, ¿cuándo es que se decidió, qué lo motivó a ser miembro de la Policía Nacional? En mi caso, yo provengo de una familia policial. Mi papá fue miembro de la Guardia Republicana del Perú, ya fallecido. Mi tío era de la Guardia Civil y mi otro tío era de la Policía de Investigación del Perú. Y cada uno, cuando iban reuniones familiares, contaban las anécdotas en cada institución, ¿no? Y más me interesó cuando mi papá, que era de la Guardia Republicana, y mi tío, que era de la PIC, contaban de un famoso coronel, Hugo Tello Infante. Este coronel que hasta ahora sigue vivo, en honor a él, a sus grandes capturas de los destructores, de Cojo Mame, de Yango, de esa película Arias la Gringa, en honor a él se hace una película, Gamboa. Sí. Entonces, un policía de investigaciones que descubría todos los robos, los asaltos, el robo del siglo. Es ahí donde me nace la vocación de ser policía, pero policía que investigue el delito, ¿no? A los delincuentes. Y siempre eso fue mi orientación. Y cuando se presentó la oportunidad de postular a la Escuela de Oficiales, lo hice y logré ingresar y ahora traté de emularlos a ellos en diferentes facetas de las unidades que he trabajado. De acuerdo, entonces hay una confluencia entre el contexto del Perú con el terrorismo de la época en que usted entra a la Escuela de Oficiales, la herencia familiar y la fascinación por un personaje que hace como policía de investigación, ¿no? Así Gamboa, es. Gamboa, La serie Gamboa. En honor a un policía real, ¿no? Que es Hugo Tello Infante. Hugo Tello Infante, sí. ¿Usted también veía series de televisión que lo motivaban? Claro, en esas épocas pues, estaba de moda las películas, las series policiales Vareta, Starkey Hodge y ¿no? Koyak. O sea, películas que a uno lo motivaban porque eran netamente que investigaban y perseguían a delincuentes, a criminales de las calles, ¿no?
y éramos muy conocidos, también estaba Gamboa. Entonces, por eso es que incluso yo en la escuela me incliné mucho a la especialidad de investigación criminal y mi promoción, en ese año hubieron 10 especialidades y yo soy de la especialidad de investigación criminal y egresé con esa especialidad. Hice mis prácticas en la DIRINCRI, todo el tiempo, los 2 meses que me tocó antes de egresar como alférez. Y desde esa fecha, bueno, en las unidades que he estado me he especializado en lo que es investigación criminal e inteligencia, ¿no? De acuerdo. Ahora, ustedes son de la época, son activos en un momento en que se ha capturado a Abimael Guzmán, pero siendo jóvenes oficiales hay el operativo Chavín de Huántar. Hay que hacer frente a una captura de rehenes que durante meses estuvieron sometidos a una, naturalmente, captura por manos de grupos terroristas que sabíamos que habían dicho que nos matarían. Fue difícil y creo que ustedes tuvieron participación en esto. Cuéntenos, señor Corchado, joven oficial recién graduado, creo, el año 97, en enero, rápidamente entra a colaborar en este operativo tan exitoso, Chavín de Huántar. Sí, egresé de la Escuela Oficial el 1 de enero del año 97 y ya días antes habían tomado como rehén los delincuentes terroristas de Tupac Amaru, conocido como MRTA, y recalé yo con mi promoción 25 oficiales alfereces en la DIRCOTE. Y de frente nos enviaron a la mitad de nosotros para hacer las escuchas dentro de lo que pasaba dentro de la residencia del embajador de Japón. Le habían puesto el micro en la guitarra, en escobas, en un cuadro, en la Biblia. Y de eso se entera 2 semanas después el SIN. Y dispone el SIN que envíen a un analista y 2 digitadores de la DIRCOTE. Y lo que hizo la DIRCOTE es enviarnos a mí como a 3 alfereces, entre ellos a mí, ¿no? Y llegué al SIN. Y 23 años en ese momento, ¿no? Sí, 23 años. Sí. Entonces, ahí se encontraba Guamán Azcurra, que era teniente coronel, era el jefe de la Dirección de Inteligencia Electrónica. Y se creó un departamento especial, con 2 capitanes del ejército, 3 alfereces de la policía y 5 suboficiales, y se dedicaban a la transcripción y al análisis. Y comenzamos a desarrollar. Lo mismo que hacíamos en el SIN, lo hacía la DIRCOTE, con quien coordinábamos. O sea, las escuchas que sirvieron para planificar la operación Chavín de Huántar fue realizada por la policía, por la DIRCOTE, que luego pasamos un grupo al SIN. Y ustedes saben, ¿no? No hay operativo exitoso contra el crimen organizado o cualquier operación si no tienes la inteligencia previa. Y esa inteligencia importante que obtuvo la Policía Nacional fue la que se aplicó para que los chavines de Huántar, los de las Fuerzas Armadas, los comandos pudieran planificar ese operativo que resultó exitoso. Muy bien. Ustedes se conocieron, me parece, durante la escuela de oficiales, porque que hay 3 años de diferencia entre ustedes, 3 años de diferencia en la escuela, y volvieron a reunirse para el operativo en el Guayaga, que en la época, a principios de los años 10, era todavía una zona libre para narcotraficantes y terroristas de sendero que se habían reciclado en el narcotráfico, entre ellos Artemio. Y coinciden otra vez, después de haberse separado de la escuela 20 años antes, en este operativo. ¿Cuál fue la clave del éxito para un operativo de ese tipo, con un jefe de esa experiencia y con ese dinero y con ese armamento, el año 12? ¿Cuál fue la clave del éxito? Lo pregunto tanto más que queremos que se produzca, esperemos pronto, un éxito parecido con Quispe Palomino, uno de los pocos sobrevivientes de la época de Abimael Guzmán, que sigue sembrando el terror en el Braem y naturalmente repartiendo cocaína. ¿Cuál fue la clave del éxito, coronel Lozano? Bueno, la confluencia de experiencias y capacidades, ¿no? Tanto del personal que conformaba el grupo, y empleamos la técnica de la inteligencia operativa, ¿no? Inteligencia más investigación. Para esto nosotros empezamos a conocer primero cómo se desarrollaba el Comité Regional Guayaga de Sendero Luminoso, cuyo cabecera es Artemio, ¿no? Solín del Eleuterio Flores Sala. Y es así que avanzamos en la investigación con el apoyo de la DEA, ¿no? Que ellos nos apoyaron bastante, y empezamos a desarrollar con la Fiscalía una investigación y empezamos a identificar a toda la estructura de Sendero, a todos los apoyos organizados, a los delincuentes narcotraficantes, y empezamos a judicializar, a buscar cómo los elementos de convicción para poder
¿cómo le puedo explicar? Buscar una responsabilidad penal en cada uno de ellos. Y poco a poco mermar la estructura de sendero y llegar a reducirlos a una mínima expresión, llamémosla así, hasta que llegamos a arrinconar a Artemio en la zona norte, ¿no? En la zona de Tocache. Y ahí se llevó la operación el 12 de febrero del 2012, ¿no? Cambió el Valle del Huallaga radicalmente. Bueno. ¿Ah? Radicalmente, ¿no? Así es. Y le dimos un mensaje al país de que es posible capturar a los dirigentes de Sendero, de cualquier otro grupo criminal. Un trabajo paciente de muchos años. Acá con el coronel René tuvimos la oportunidad de manejar muchas fuentes, muchos colaboradores, que aplicando las técnicas especiales de investigación logramos, ¿no? Que ellos creyeran en nosotros, porque esas personas de una otra manera tenían que confiar, porque muchas veces tenían miedo, tenían temor. A la policía, porque les habían enseñado que si querían colaborar, aparte de eso, la policía los iba a matar. No, aparte de eso, que también tenían miedo que en su momento, si colaboraban, sus identidades sean reveladas y que posteriormente sean objeto de persecución y que los puedan asesinar a ellos, a su familia. Entonces nosotros les demostramos a ellos que nosotros no éramos esas personas, o sea, esos policías en los que no podían confiar, sino al contrario. Y les demostramos dándoles seguridad jurídica, personal, y poco a poco ellos empezaban también, a su vez, al ver eso, traer a más fuentes y más información. Y nosotros, para nosotros como investigadores, mientras más información tengas, es mucho mejor, porque tú vas conociendo a tu enemigo y sabes cómo golpearlo. Y es así que hemos ido avanzando poco a poco hasta lograr el objetivo principal, que fue prácticamente llegar a la captura de... ¿no? A la cúpula del Valle del Huallaga. El señor Lozano ha hecho mención a los colaboradores. Esto es un aspecto crucial de la investigación policial. Hay que dar con personas que conozcan, que hayan participado eventualmente en los hechos delictuosos, pero que quieran colaborar con la policía. Y esto ha sido una constante en la carrera de ustedes desde esos años hasta recientemente. No vamos a hablar sobre las cosas en curso, porque yo sé que tienen que guardar reserva. Pero hemos visto cómo en este asunto último hay aparentemente un presunto colaborador que puede cambiar el destino de las cosas. ¿Cuándo se identifica a alguien que puede colaborar con la policía y cómo se le convence? Coronel Corchado. Esa es una labor de manejo de fuentes humanas. Entonces, es un procedimiento que te da la experiencia. El policía que maneja una fuente humana, sea agente de inteligencia o investigador criminal, tiene que analizar a la persona, a su personal, hacer un perfil. Entonces, ver sus puntos vulnerables, qué es lo que a él le gusta, cuáles sus debilidades para poder nosotros tratar de captarlo. Por ejemplo, ¿no? El delincuente terrorista, el traficante de drogas o el delincuente común puede tener un familiar policía, un hermano, un familiar que es honesto y que a través de él podemos llegar. Puede ser que tenga un hijo que tenga problemas de drogadicción o tenga un problema penal. Puede tener un amante a la cual podamos llegar para convencerlo. Puede tener diferentes debilidades que nosotros tratamos de cómo llegar. Puede tener un hijo que quiere ser policía y quiere postular a la escuela de policía o a la universidad. O tiene carencias económicas, entonces hay una recompensa que se le podría pagar. Ese es el manejo que nosotros hemos logrado en la policía, manejo de informantes y confidentes. Entonces, de esa manera, una vez que vemos su vulnerabilidad, su perfil, viene el abordaje. Y el abordaje se da siempre con la cubierta de que no nos pueda traicionar. Nosotros en el tema del Huallaga captamos a una fuente humana, muy aparte que le hablamos y lo captamos y estamos casi seguros que lo íbamos a captar, venía la parte de la confirmación. A través de un familiar o alguien cercano nos iba a informar si es que había aceptado o no, porque nos puede estar engañando. Otra bien, le hacemos una escucha legal para ver si él aceptaba o nos podía traicionar. De esa manera hacíamos un cruce de información. Pero yo le quería decir algo importante, ¿no? Por favor. Para adicionar lo que ha dicho Vika, ¿no? De que la diferencia del logro que hemos tenido en la pacificación del Alto del Huallaga es que nosotros primero hemos hecho un diagnóstico de qué es lo que sucedía en el Huallaga. Y en el Huallaga sucedía de que Sendero Luminoso es un techo que se sostenía por dos pilares: el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, los traficantes de drogas, y organismos generados, los cocaleros, dirigentes cocaleros. Esos dos pilares sostenían a Sendero Luminoso. ¿Y qué pasaba en el Huallaga? Solamente la DIRCOTE atacaba al terrorismo por separado. La DIRANDRO atacaba a los traficantes de drogas por separado. Y a los organismos generados, que son dirigentes cocaleros sobre todo, que son los que proveen la hoja de coca a los narcotraficantes y son que varios de sus hijos pasan a formar las columnas de Artemio,
nadie los atacaba porque es un tema social. Entonces, hecho el diagnóstico y vi que venía de Dirandro, yo venía de Dirandro, perdón, vi que venía de Dircote, terrorismo, yo de Dirandro, y nos juntamos, hicimos una dupla y esta estrategia lo plasmamos en una investigación, con una carpeta fiscal, con un fiscal supraprovincial de terrorismo, el doctor Marco Guzmán Vaca. Y ahí empezamos a hacer esa investigación, aplicando las técnicas especiales de investigación, escuchas legales, videovigilancia, seguimiento, agentes especiales que hay que infiltrar, agentes encubiertos también que hay que infiltrar en la policía. Entonces, todo ese tema, todas esas herramientas nos permitió acreditar el delito. Y en un medio operativo se logra acreditar, después de 2 años de investigación, así son estos casos, y son onerosos, son costosos, hay inversión, se logró desarticular la parte financiera y la parte de proveer de logística, habituallamiento a Sendero Luminoso en el Guayaga. De tal manera que al ser detenidos en este medio operativo finales de 2010, los traficantes de droga, que cabecillas de tráfico de drogas que le encuentres con la droga al cabecilla es imposible. Ellos mandan a su chofer, a su transportista, ellos caen, pero él no cae. En cambio acá ellos directamente negociaban con Artemio. Entonces, al detenerlos por actos de colaboración con el terrorismo, tenían una pena y iban detenidos. Entonces se volvió un apestado Artemio. Entonces le secamos el lago y nos quedamos solo con el sapo que era Artemio para detenerlo. Secaron el lago y se quedaron con el sapo que no tenía ya sus vistas. Muy bella imagen. Ahora bien, quisiera preguntarle algo. Esa operación se llamó Crepúsculo. ¿Quién le puso ese nombre? Eclipse, la primera. Y la de Artemio se llamó Crepúsculo. Sí, se lo pregunto porque hay una reciente Valquiria que hace recordar mucho a las óperas de Richard Wagner, ¿no? Porque hay Crepúsculo de los dioses y luego la Valquiria es una ópera. Pero ¿quién pone los nombres? ¿Cuándo se decide? Porque hay que tener un nombre para hablar de eso sin que nadie entienda, ¿no? Crepúsculo. ¿Quién le puso ese nombre? Primero vino Eclipse, eclipsamos con la fuente de financiamiento y el trabajo final viene a ser Crepúsculo, porque era una oscuridad donde iba a venir la luz con la captura de Artemio. Es un tema que lo consensuamos y le pusimos ese nombre, ¿no? Y todo el mundo ya habla de eso y nadie puede entender de qué es, ¿no? Ahora bien, han trabajado en la selva, han trabajado con la red de Orellana, han trabajado con Cuellos Blancos del Puerto. Y de pronto el ministro del Interior, Mariano González, los convoca en julio del año pasado para constituir un equipo especial de fiscales dirigidos a la corrupción en el poder. Es una novedad en el Perú. Es una tarea que no había habido antes entre los fiscales y se reúne a 4 coroneles de la policía, entre los cuales ustedes 2, para que colaboren con esos fiscales. ¿Cómo toman esa propuesta? ¿Cómo reaccionan cuando personas experimentadas a luchar contra el terrorismo o con bandas organizadas de criminales de pronto tienen que entrar al interior del Estado? Sí, así es cierto. Cuando asume la Fiscalía de la Nación, la nueva fiscal en ese entonces, la doctora Marita Barreto es nombrada como fiscal superior coordinadora de las Fiscalías contra la Corrupción en el Poder. Y ella, conocedora de que la única forma de poder luchar contra un poder de esa manera, con estructuras en el Estado, sobre todo en esos momentos, tiene que hacerlo con policías especializados, experimentados, probos, y nos convocó. ¿Por qué? ¿Cómo dan con ustedes? Porque ustedes han estado en muchas causas importantes, ya han dado puestas de su capacidad, pero acá se trata no de ir a la selva y no de meterse con narcotraficantes, sino con funcionarios del Estado, porque se trata de eso con el equipo especial de fiscales. Lo que pasa es que nos conocimos nosotros con la doctora Marita Barreto en la investigación que se le hizo a Artemio. Ella en su momento, en esos años del 2012, era fiscal adjunta de la Fiscalía Supraprovincial que tenía a cargo la investigación de Artemio. Entonces ahí nos conocimos y se dio cuenta de nuestras capacidades. Posteriormente ya yo paso de la Divinés, paso al grupo, ser jefe del grupo Orión de la Dinandro, y estando ahí ella pasa también a la Fiscalía de Lavado de Activos y asume la jefatura de una Fiscalía Provincial que justamente tenía a cargo la carpeta o la investigación a Fernando Orellana. Entonces, a Rodolfo Orellana, perdón. Entonces ella nos convoca a través de acá de René, que en su momento se desempeñaba como decán del ministro Urresti. Entonces, después de una reunión que tiene la doctora Marita Barreto con el ministro, la cual le dice, pues, para
investigar esta estructura, esta red, necesito de un equipo especial de policías que yo conozco y de confianza. Me convoca a mí, porque en ese tiempo, bueno, René estaba desempeñando una labor de decán. Y es así que yo entro a trabajar con ella, regreso a trabajar con ella, ya estando yo como jefe del Grupo Orión, que se dedica netamente a hacer trabajo de narcotráfico, lucha contra el narcotráfico. Me convoca y bueno, yo le digo, doctora, tenemos que buscar algo que tenga que ver con el tráfico de drogas. Y encontramos que Rodolfo Orellana se había casado con la esposa de una persona que estaba investigado por narcotráfico, Hugo Díaz Lozano. Y por ahí entramos. En septiembre y en 2 meses estábamos ubicándolo a Orellana en Cali, Colombia. Tuvimos casi con ella esa investigación 2 años y bueno, dio sus frutos, que a todos lo conocen. Hicimos 3 megaoperativos. Hicimos incautaciones de inmuebles, propiedades, vehículos de casi 100 millones y prácticamente después de eso yo dejé de trabajar porque tenía que continuar con mis labores propias de la lucha contra el tráfico de drogas y ella continuó con su caso, que es un mega caso, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Y de ahí nuevamente, bueno, por mi parte con ella y ahora basado en esa experiencia, que sobre todo en la confianza, nos volvimos a encontrar por necesidad, pues, ¿no?, de querer sacar adelante esta fiscalía que ella iba a manejar. Y nos convoca, o sea, habla, nos dice. Entonces, para nuestra buena suerte, en ese momento estaba Mariano González, ya tenía días de ser ministro. Apenas días, sí, sí. Claro, apenas días. Lo echaron en cuanto justamente por habernos nombrado, por tener la valentía de habernos nombrado, porque él sabía que la única forma también de sacar adelante esa fiscalía era teniendo de repente policías que de una otra manera respondieran al reto, ¿no? Respondieran al desafío. Ya de su eficacia claro, como aquí no se trata tampoco de hablar por uno que es bueno o malo. Simplemente, yo siempre digo, ¿no?, los resultados hablan por uno. Los logros, o sea, también hablan por uno. Entonces, basado en eso, no por una cuestión de amistad ni de otra cosa, sino cuestiones netamente profesionales, fuimos convocados. Y creo que es esa la razón principal por la cual nosotros trabajamos juntos. Y quisieron trabajar en esta cosa novedosa para ustedes desde el primer momento, porque pasar de narcotráfico y de la selva peruana y de los cuellos blancos del puerto a entrar al Estado y ver cómo opera la corrupción a partir de los funcionarios públicos y hasta la... Claro, por eso que nos convoca Mariano a los 2 primero y nos dice quién es más. Entonces nosotros sugerimos al coronel Franco Moreno y al coronel Silva. Entonces es ahí que se arma, sale la resolución y bueno, empezamos a trabajar, ¿no? René es designado como coordinador del equipo policial de apoyo a la Fiscalía. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Al día siguiente. Pero hubo que resistir, porque el presidente de lógicamente, la época, Pedro Castillo, echó al ministro del Interior. El primer embate fue ese, ¿no? El primer golpe fue ese. El equipo. Así es. Y ahí hubo que tener mucha resistencia por parte de la fiscal Marita Barreto, ¿no? Así es. Cuéntenos, por favor, cómo vivió usted esos días en los que su situación estaba suspendida de un hilo, ¿no? Claro, nos reunimos. Yo estaba en ese entonces, cuando se creó el equipo, antes que se cree el equipo, en una pasantía en Colombia, en una reunión sobre minería ilegal. Yo estaba trabajando como secretario de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía y justo habíamos creado un grupo de crimen organizado para ver el medio ambiente, pues estaba 4 meses, con 4 oficiales subalternos que luego lo llevamos al equipo especial y que son parte de este engranaje, de este sostenimiento. Entonces me llama Vika y me dice, estaba en Colombia, eran 4 días nada más. El segundo día me llama y me dice, vayan a crear un grupo especial. No, ha creado un grupo especial en la Fiscalía. Está Marita a cargo y me ha dicho para poder investigar a ese equipo, es contra el poder. Y al parecer es contra Pedro Castillo y su entorno. Ya sabíamos por las noticias todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos indignados. Entonces era un reto más, ¿no? Entonces Marita nos conocía porque en el caso de Orellana también había gente vinculada al poder. En el caso de Nancy Obregón, ella había pertenecido al partido de Ollantumala, quien estaba en el gobierno y también lo investigamos. En el caso de los cuellos blancos, también habíamos investigado al Consejo Nacional de Magistratura, que nombra jueces y fiscales supremos, jueces supremos. Entonces teníamos la expertise, había detenido... Nostroza, igual Terribles, nada menos que el presidente de la Corte Superior del Callao, ¿no? En el caso Odebrecht también se había intervenido a expresidentes. Entonces, y siempre con la transparencia, el trabajo serio, ¿no? Entonces nos convoca y le acepto, ¿no? Vamos a hacer el trabajo. Entonces llego a Lima, nos reunimos con el ministro del Interior, Mariano González, y la primera pregunta que yo le hago, y él es testigo de ello, delante de acá de Vika, le digo, pero si es que llegamos en investigaciones al presidente
¿usted le va a avisar? No, pero tampoco le vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo porque es un tema reservado. No me den cuenta de nada, yo confío en ustedes. Entonces, eso me dio una tranquilidad porque se conoce el prestigio de Mariano González. Y al día siguiente, o a los 2 días, salió mi resolución de cambio a la Dijimín. ¿Lo sacaron? No, llegué a Dijimín, de Medio Ambiente a Dijimín. Yo como jefe de búsqueda de Dijimín, y después coordinamos con la doctora Marita, hizo un informe para que el doctor Mariano González, como ministro, cree recién el equipo especial el 18 de julio. 18 de julio. Desde ahí, al día siguiente, es cesado Mariano González como ministro del Interior y nos quedamos solos. Felizmente que en ese interín del 13 de julio al 18 que se crea el equipo especial, que son 5 días, pedí unos cambios y llegaron los oficiales, un promedio de 20 efectivos, mitad oficiales, mitad suboficiales, que son los integrantes del equipo especial por parte de la Dijimín. Vica puso 6 efectivos, Franco Moreno de Diviac puso 5 efectivos y la DIRIN 4 efectivos. Y el sostenimiento de la inteligencia, el trabajo de campo, se realizó sobre todo por Orión y por Dijimín. Orión y Dijimín. Ahora, es un campo nuevo para ustedes porque hay que ver ministerios, hay que ver contratos, hay que ver abogados, hay que ver proinversión, cómo se han hecho las cosas, el puente Guayaga, Anguía, Petroperú, muchas cosas diferentes de muchos ministerios. ¿Cómo se organizan para hacer una estrategia clara de investigación cuando hay tantos casos diferentes de corrupción? Primero se hace un diagnóstico, igual que hicimos en el caso de Guayaga, se hace un diagnóstico. ¿Cuál es el caso que hay futuro para poder investigar y llegar al poder, ¿no? Entonces, inmediatamente había salido días antes un reportaje del periodista Eduardo Quispe, de Cuarto Poder, que hablaba del caso Anguía, de Jennifer Paredes, sí, la sobrina, cuñada de Pedro Castillo. Con esta localidad de Cajamarca, ¿no? Y en una semana el equipo, y no es un equipo nuevo, son investigadores jóvenes, pero que han trabajado en la DIVIAC durante 3, 4 años, que han hecho varios medios operativos, que han practicado técnicas especiales de investigación, igual que nosotros. Entonces, el equipo estaba formado. Entonces, en una semana se colaboró para realizar el requerimiento de detención preliminar y allanamiento de la residencia del Palacio de Gobierno y los domicilios de los investigados de Jennifer Paredes, el empresario Hugo Espino Lucana. Recordamos cuando hicieron un allanamiento en Palacio de Gobierno y las dificultades que tuvieron con algunos colegas suyos, policías que estaban en la seguridad ahí, que veían con muy malos ojos que coroneles entraran para allanar la residencia del presidente de la República, por lo menos sus oficinas, ¿no? Así es. Entonces, luego de eso aparece lo que es el gabinete en la sombra. ¿Cómo tú puedes llegar al presidente? ¿Quiénes son los que asesoran? Son ellos los que realizan los actos ilícitos que él dispone. ¿Por qué él no va a hacer la actividad ilícita? Él va a disponer, porque él es el autor mediato. Él no se mancha. Entonces, ahí es donde Vica logra captar, se entera de que esa investigación de los asesores de la sombra, que se da por un reportaje periodístico de Panorama, había estado en una fiscalía y iba a ser archivado. Entonces, yo quiero que tú cuentes esa parte. Por favor, adelante, coronel. Bueno, y es así que, bueno, había una investigación que está ya por archivarse y ya estábamos buscando información al respecto y una persona que al ver que la carpeta fiscal yo le aviso a la doctora Marita y la doctora Marita lo pide por competencia. Entonces, al ver eso, uno de los investigados se acerca a través de su abogado, que me conocía, y yo lo primero que le digo, bueno, la única forma de poder ayudarte es que diga la verdad, no hay otra forma. No hay otra forma. Con nosotros no hay otra forma. O sea, soy sincero, ¿no? Y así fue. Confió porque él había intentado con otro, pero le pedían incluso hasta fuertes sumas de dinero. Al contactar conmigo, yo le dije, bueno, y le generamos esa confianza. Llevamos a la fiscalía, como corresponde, y se inició todo. Entonces, como dijo René, los asesores son el primer anillo cercano al presidente. A través de ellos, disposiciones... Como el agua del sapo. Entonces, a través de ellos se hacen las disposiciones para diferentes sectores, ¿no? Para diferentes ministerios. Entonces, son ellos los que conocían, ¿no?, todo el interés que tenía el presidente para poder llegar a determinados intereses y lograr, bueno, ilícitos, lógicamente, ¿no? Entonces, es así que este señor nos da toda la información
y logramos entender cómo funcionaba y entonces ahí se enfoca... Para cada uno de los casos, claro, guía en primer lugar, claro, había Petroperú, exacto, ¿no? había el Entonces, puente Guayaga. eso prácticamente da el inicio de para conocer muchas cosas, de cómo funcionaba, ¿no? Quiénes eran los actores en diferentes sectores, porque aparte de los asesores, hay personas de confianza en diferentes ministerios, como usted entenderá. Entonces, esta persona que era cercana nos dice, esto funciona así. Bueno, y es así como nos acercamos un día como hoy del año pasado, el 7 de diciembre, por la mañana, Salatiel Marrufo decide declarar en la Comisión de Fiscalización todo lo que se sabe. ¿Dónde lo vieron ustedes? ¿Dónde estaban cuando Marrufo hizo estas declaraciones? Efectivamente, y justo Marrufo es uno de los asesores en la sombra. Nosotros nos encontramos en ese momento, yo me encontraba en ese momento llegando de mi base de Dijimín con dirección al equipo especial, porque había empezado la audiencia virtual a las 9 de la mañana, retornando por el Sanjón, por la vía expresa. Y ahí recibo la noticia. Que estaba hablando Salatiel Marrufo. Que ya se dio el golpe de Estado. Ya eso es más tarde. Eso mediodía. Bueno, entonces, lo que te está preguntando entramos a un tema Salatiel, crucial, que es a donde queremos llegar después de todos estos antecedentes. Estamos conversando con dos distinguidos coroneles de la Policía Nacional, Harbel Colchado y Walter Lozano. Se ha incorporado a nuestra mesa, muchas gracias, el exministro del Interior que los convocó, Mariano González. Habíamos reconstruido hasta acá la trayectoria de vida y la trayectoria profesional de los dos coroneles, desde los ideales adquiridos en su familia de niños, los ejemplos que han recibido, su observación de películas y series y su rechazo al terrorismo, las ganas de contribuir con la pacificación de los tropellos que nos ha llevado a la policía y luego un vasto recorrido en casos diferentes. Nos habíamos concentrado el 7 de diciembre del año pasado. El coronel Colchado se aprestaba a contarnos cómo vivió ese día, cómo se enteró de lo que estaba tomando curso y qué hizo cuando tuvo noticia del discurso que estaba pronunciando el por entonces presidente golpista Pedro Castillo. Adelante, coronel. Ya, entonces, pero ¿qué es una previa? Porque esto tiene su historia 2 días antes. Habíamos quedado 3 días atrás de que se iba a pedir la detención preliminar de los niños, de los congresistas de Acción Popular, mediante un informe que fue elevado a la Fiscalía Suprema. También se había solicitado que la Fiscalía Suprema gestione la detención preliminar de Heiner Alvarado. A la vez ya Salatiel Marrufo estaba declarando del dinero que le había dado el presidente de la República. Sada Guaray también había declarado. El jefe de la DINI también había declarado públicamente de que le había informado al presidente de las actividades de sus sobrinos y de los actos de corrupción en su gobierno. Entonces, todas esas acciones confluyeron para que el día 7, que justo coincidía con la vacancia en la tarde, esta declaración de Salatiel Marrufo en la mañana, entonces utilizamos lo que le dije, ¿no? Igual que en el Guayá y con las fuentes humanas, ¿no? Vimos el perfil y estratagemas de cómo podíamos lograr de que sí pudiera tener un efecto la declaración de Salatiel Marrufo. Entonces, un día antes, como es un colaborador eficaz, y se le explicó, entonces, una reunión con su abogado y se les hizo ver todo lo que él había declarado. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que había señalado él? De que él había tenido... ¿Qué es lo que quería el Congreso? ¿O qué es lo que quería... qué elementos de comisión suficientes se necesitaba para una acusación, para una vacancia de lo que se estaba viendo en ese entonces? Era una prueba de la entrega de dinero directa al presidente. Algo así como el video Curi Montesino. Pero eso era muy difícil. Pero sí Salatiel Marrufo le había entregado en su mano al presidente el 16 de mayo en la sede del Ministerio de Vivienda 100.000 soles, porque al presidente le pagaban 50.000 soles mensual por parte de Vivienda, de Heiner Alvarado. Y el que hacía la entrega era Heiner Alvarado. Pero se había retrasado 2 meses, abril y mayo, y el 16 va el presidente al ministerio y es Salatiel quien en su despacho le hace entrega. Y sabía cómo estaba vestido, de qué manera había sido envuelto el dinero y de qué denominación era, que era de 200 soles cada uno. Esa situación, sabemos que en un ambiente cerrado, Salatiel lo podía haber filmado, ¿no? Y luego, otro hecho impactante fuerte era que Salatiel también era el que entregaba el dinero, la mensualidad a sus 6 hermanos del presidente, que eran 10.000 soles mensual, o sea, 60.000 soles mensual por los 6. Y la entrega era a su hermana Gloria, que era en la parte de Zárate, por el Mercado de las Flores. Entonces, en esa entrega también había sido en persona por Salatiel a su hermana y también podría haber un video y un audio de esa entrega. Entonces estamos hablando de 2 cosas
que atañen al presidente mismo y a su familia directa de entregas de dinero. Entonces, cuando Salatiel comienza a hablar, empieza a las 9 de la mañana, un congresista le pregunta, ¿y usted puede acreditar esas entregas de dinero? Sí, le dice. ¿De qué manera? Con audios y videos. Es ahí, pero esa información se la trasladó a Palacio a través de una fuente humana en la noche, ¿no? ¿Y ustedes ya sabían que Salatiel Marrufo disponía de audios y videos? Así es, porque él había señalado y estaba próximo a entregarnos. Pero esa información recae en Palacio de Gobierno y eso le entra en desesperación. Y entonces, y también en el Congreso de esa solicitud, esa gestión de pedir la detención preliminar de los niños, de 6 niños, y del ministro General Alvarado. Varias cosas diferentes que... Así es, más la declaración de jefe Ladini. Entonces, todo eso confluyó para que en la noche él tomara la decisión de armar todo este... El 6 de diciembre, la víspera del día del golpe. Así es, ese pronunciamiento y dar el golpe de Estado fallido. ¿Quién habrá redactado ese discurso que leyó, que se halló después su versión digital en una computadora en Palacio de Gobierno? Está en proceso de investigación que no lo puedo decir. No puede decir. ¿Cómo vivió usted, coronel, antes de darle la palabra al exministro Mariano González? ¿Cómo vivió ese día 7 de diciembre? Bueno, estábamos preocupados. Claro, lógicamente ya habíamos avanzado bastante en las investigaciones y era de esperarse nada más el momento, y llegó. Justo yo me encontraba conversando con Mariano González, estábamos conversando en su carro y lo llaman y le dicen, el presidente está dando el golpe fallido, o sea, un discurso, ¿no? O sea, que inmediatamente, bueno, reaccionamos, le dije yo, me dejó en mi oficina, él se fue también preocupado y lo llamé a René y le digo, ¿qué hay que hacer? A las embajadas, con nuestro personal a cubrir, ¿no? Para evitar que de repente vayan, porque ya sabíamos que estaba saliendo. Y bueno, preveíamos una fuga, porque las Fuerzas Armadas ni la policía le habían hecho caso. Entonces, y eso estaba 100% seguro. No han habido personas intermediarias ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas que habían sido captadas por Pedro Castillo, a través, por ejemplo, del ministro de Defensa o jefe de la DINI u otros oficiales. Sabíamos que si hubiese sido así, era de imaginarnos que, por lo que no el movimiento de un golpe, sabíamos que prácticamente ya él había fracasado en ese intento. Entonces fuimos con el personal a cerrar las embajadas de México, Bolivia, o sea, cercanas, y Bolivia, que eran por ser afines ideológicos y políticos, ¿no? Y también, bueno, pues a preservar, porque también teníamos miedo que sí hubiera una reacción de ese tipo y pudieran ir a nuestras oficinas a poder sacar de la EFICOP, a sacar el acervo documentario. Entonces, también en previsión, el personal empezó a empaquetar todo el material, toda la documentación, los expedientes de las investigaciones, y los pusimos a buen recaudo. Bueno, una parte en la Casa de Seguridad del Grupo Orión, de la DINANDRO, y otra parte en unas oficinas de una Casa de Seguridad también de la DIJIMÍN. Y es así que, bueno, al final llegamos a la 7ª región, donde ya estaba, ¿no? Lógicamente había ciertas dudas que después se aclararon y prácticamente ahí quedó detenido por flagrancia. De acuerdo. El presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Y cuándo se dan cuenta ustedes de que es inevitable que el señor Castillo sea capturado y llevado a la sede policial de la Avenida España? No, inevitable no, simplemente al haber hecho eso, él había incurrido en un delito y estaba en flagrancia prácticamente. Entonces, solamente faltaba la decisión. No, nosotros, como inteligencia del grupo de EFICOP, que si bien es cierto, no era por una investigación nuestra, o sea, lo que estaba haciendo él, sino fue llevado, o sea, él fue empujado a dar ese discurso porque él, a lo largo de las investigaciones y de los golpes que habíamos hecho de Anguía, el caso de los niños, las investigaciones, la búsqueda también de otras personajes, él se sintió acorralado, ¿no? Prácticamente se sintió perdido. Y sobre todo al escuchar, pues, ¿no? En vivo, ¿no? Desde la cárcel a Salatiel Marrufo, un hombre de su plena confianza, como dice ya, y sabía que eso iba a suceder y se dio, prácticamente él dio ese discurso, ¿no? O sea, que lo preparó un día antes, ¿no? Entonces, ¿alguien lo ha redactado? Bueno, yo estuve en las diligencias el día 7 en la noche, como estas horas entramos a Palacio, ¿no? Y el discurso redactado lo encontramos en la oficina de la Secretaría del Presidente, del despacho presidencial, en una de las computadoras, que eso está en actas, está registrado. Sí. ¿Quién lo habría redactado? No sabemos, bueno, está en investigación para esclarecerlo fehacientemente, pero sí se encontró ahí el discurso. O sea, eso quiere decir que ahí fue
o estuvo al menos para imprimirlo, pero alguien lo ha tenido que hacer eso con antelación porque es un documento técnicamente, jurídicamente redactado, ¿no? Entonces, la verdad, sabemos todos que la capacidad que tiene el presidente Castillo no le daba para hacer ese tipo de documento, ¿no? Señor González, usted fue ministro pocas semanas, 3 semanas, y sin embargo dejó un legado que hasta hoy está dando resultados, como hemos visto en operaciones recientes que no vamos a mencionar porque están en curso. Esa institución fue combatida desde que se dio cuenta Pedro Castillo, quiso eliminarlo y lo echó a usted. ¿Cuándo tuvo la idea de constituir este equipo especial? Con la confianza que tenemos, ¿no? Tanto con Vika y con René, y ellos tienen una confianza, como ha sido evidente hoy, demostrado en el trabajo y la calidad personal de Marita Barreto, que creo que es una persona clave en este logro que se tuvo para la caída de Castillo, pese a que directamente ella no investigaba a Castillo ni el equipo, pero todo lo previo, y justamente como bien han definido ellos, todo lo necesario para acercar a Castillo se dio a través del trabajo del equipo especial, ¿no? Liderado por René, por Vika y todos los oficiales y suboficiales que ellos trabajan, y también con la conducción legal, con la conducción de la fiscal Marita Barreto. Pero hay un antecedente que lo cuento rapidísimo. Por favor. Cuando tuve conversaciones con Castillo, siendo ministro y él presidente, y yo ya sabía eso, pero él me corroboró, o sea, mencionó en algún momento que sus enemigos eran en la policía justamente Harvey Colchado René, y el señor Lozano. No, René y el actual comandante general de la policía, Jorge Angulo. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? De por qué mi enemigo. Obviamente, porque sabía perfectamente que cuando René asumió la jefatura de búsqueda en la IJIMIN, pues no era pues para sentarse y calentar el asiento, era para justamente ir por los prófugos, ir por quien esté cometiendo delito. Hiciera una fiscalía especializada en corrupción en el poder, probablemente pues iba a llegar hasta él. Y en eso justamente conversamos con Vika y, como ellos ya han contado, se conformó el equipo. Pero creo que en esta coyuntura, ¿no? Cumpliendo el año, es imprescindible mencionar que detrás de las personas, detrás de la fiscal Marita Barreto, detrás de Walter Lozano, detrás de Harvey Colchado, de Martínez, de Carla, de todos los oficiales y suboficiales, ¿no? que Marco, ¿no? Que están detrás, hay una familia, hay una historia y son seres humanos, ¿no? Y que lamentablemente todo este año, estoy seguro, de repente, y año y medio que han tenido en el trabajo, han venido siendo acosados desde el gobierno por Castillo, desde algunos sectores también políticos y por mucha gente que lamentablemente no cree en la lucha anticorrupción, ¿no? O que cree, más bien es lo contrario, cree en la corrupción. Por eso, no cree en la lucha, ¿no? Anticorrupción, cree en la corrupción. Sí. Y probablemente esos hostigamientos, ese fastidio va a continuar por otras razones. Lo que quiero decir, que en nuestro país hay policías valientes, hay fiscales valientes y hay gente que quiere hacer bien las cosas. Sí hay para mí un signo de esperanza en el trabajo realizado por ellos y por todo el equipo, y creo que lamentablemente no está acá Marita Barreto, pero tenemos fe en que ella pronto se reincorporará nuevamente al equipo, ¿no? Ya depende de que ejerza el nuevo fiscal de la Nación, ¿no? Sí. Que seguramente el lunes habrá alguien que tome decisiones. Esperemos que sea así, pero creo que la importancia del trabajo de los policías, en general de este equipo especial, es importantísimo para la construcción de una sociedad más justa y sobre todo para luchar no solamente contra la corrupción, sino por fortalecer la institucionalidad de nuestro país, ¿no? La democracia, ¿no? Y ese trabajo creo que merece hoy un reconocimiento, porque durante todo este tiempo de la creación, en este año y medio, pues ha habido definitivamente muchas dificultades, muchos sinsabores, inclusive en el ámbito personal, que no será el momento de repente de tocarlo, pero yo estoy seguro que ellos saben bien a qué me refiero, en los estudios, en los cursos para el ascenso, en procedimientos administrativos iniciados, una serie de situaciones muy tensas,
que gracias a Dios hoy se están superando, pero es importante que la ciudadanía, y muchas gracias a RPP que se preocupe por hacer este reconocimiento. Nosotros hemos cubierto siempre las actividades de la policía en beneficio de la ley y de la paz social. Es naturalmente un privilegio para nosotros poder conversar directamente con ustedes, y para no cansarlos, y antes de poner fin a nuestra conversación, quisiera regresar a algunas cosas personales. ¿Cómo quisieran ustedes que sus hijos, que sus sobrinos, que sus nietos algún día los recuerden? ¿Cómo sintetizar lo que han hecho ustedes por nuestro país y por su institución policial? Señor Lozano. Bueno, como un policía apasionado, dedicado y responsable, que busca hacer bien su trabajo, que todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, ya sea en lo personal y como equipo, porque no, es imposible hacer las cosas solo. Nosotros hemos sido en su momento parte de, y ahora somos quizás jefes o líderes de un grupo, que formamos policías que en su momento también seguramente van a ocupar el lugar que nosotros ocupamos. Y eso es bueno para la policía y sobre todo para la lucha contra el crimen. Es la única forma de que nosotros podamos salir adelante como país en la lucha contra el crimen. Ojalá que, no busco que me emulen, ¿no? Pero si tienen que surgir o van a surgir nuevos policías, lo hagan de repente tomándonos como un ejemplo, y de otros también. Hay buenos policías, muchísimos buenos policías y buenos personajes políticos como Mariano, ¿no? Que al juntarnos, y como Marita Barreto, fiscales valientes que hacen bien su trabajo y que no le tienen miedo a nada. Eso es importante. Hay conozco a otros también fiscales que me alegro de tenerlos como compañeros de trabajo por el binomio policía-fiscalía. Y como le digo, personas como Mariano, que al asumir el cargo, ¿no?, nos apoyó, dio todo, y que de repente le costó al día siguiente el cargo, pero eso no importa, nos dejó y ahí está. Bueno, pero hizo lo que tenía que hacer y dejó un legado que es todavía el equipo del que siguen formando parte de usted. Señor Corchado, la misma pregunta que le hemos hecho a su colega Lozano. ¿Cómo quisiera usted recordado por los jóvenes, por los niños que algún día lean estos trabajos, no solamente lo de ahorita, sino lo que han hecho en la selva antes y lo que han hecho contra el terrorismo y la carrera en general que tienen, ¿no? Bueno, por parte de los colegas de la policía, de que nos traten de emular, ¿no?, en el trabajo honesto y orientado a la seguridad ciudadana, a cualquier especialidad que ellos, o cualquier nivel del tema de seguridad que puedan trabajar, sean apasionados y siempre honestos, ¿no?, que podemos cambiar. Y eso tratamos de ser un ejemplo, porque fácil es hablar, ¿no? Lo fácil es hablar, lo difícil es hacerlo. Y nosotros lo estamos haciendo y esperamos que ellos también lo hagan. Y a la familia, que son los que más sufren, sí, cuando escuchan que lo insultan, que lo atacan, que le atribuyen malas intenciones, un hombre sediento de capturar a gente, etcétera, ¿no? Claro, son los que más sufren porque ellos no saben, en realidad, ellos creen que al decir que no van a pasar a retiro, que no van a meter preso, de que todo lo que podrían, nos han denunciado a inspectoría varias veces, ¿no?, con falsas denuncias. Ellos se preocupan, a ellos pedirles disculpas, ¿no? Pero así es el trabajo, y tienen un papá, un esposo, un tío, de que lo hace por su institución, por su policía, por su patria, ¿no? Y que... Hemos hablado sobre sus éxitos, pero la vida humana y las carreras tienen momentos de fracaso. En el caso de ustedes, supongo que cuando ven que se les ha escapado a alguien que aparece viviendo en Venezuela, incluso con gollerías, todos los prófugos que tenemos en el Perú en este momento, tanto de su tema específico como de otros casos, ¿qué es lo que más los ha hecho sufrir de no haber podido lograr? Señor Lozano. Bueno, es parte de, ¿no? A veces no todo es, no se logra conseguir al 100% a veces los resultados, pero tenemos que seguir esforzándonos, estar ahí atrás para lograr el objetivo en algún momento. Como verá, hace poco se ha logrado capturar a esta peligrosa delincuente Wanda del Valle en Colombia, ayer, y es ¿no?, parte de un trabajo policial de Perú. Entonces quiere decir que no hay imposibles. Toma su tiempo, pero se logra, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Entonces, sí tenemos algunos sinsabores porque hay algunos personajes que no lo hemos logrado detener, están con orden de captura, pero todo a su momento.
trabajo lento, estamos abocados a investigaciones. Tampoco somos policías de requisitoriado, pero sí implicados en los casos que se investigan, en su momento sí lo que consideramos que lo vamos a lograr capturar. Quizás esos son un poquito las molestias, los sinsabores, pero así es parte del trabajo, así es. No siempre se logra al 100% un resultado, un objetivo que uno busca, ¿no? Señor Colchado, ¿usted recuerda algo específicamente que lo haya hecho sufrir en el sentido de no logré esto? Que no haya logrado. O algo que no haya hecho. Que haya sido difícil lograr la captura de Artemio. Hemos estado 6 años en el Guayaga detrás de él y ha sido muy difícil hasta que logramos infiltrarle 4 agentes especiales y logramos capturarlo. Pero ese ha sido un reto. Lo de ahora, yo considero de que el equipo especial es un equipo especial de investigación, no es de ubicación y captura. De nada sirve ubicar a una persona, detenerlo para que luego salga libre. Nosotros investigamos y lo que queremos es encontrar los elementos de convicción, los medios probatorios para una futura sentencia condenatoria. Si nos abocáramos a ubicar a un requisitoriado como podría ser Fray Vázquez, tendríamos que tener personal, 5 que estén vigilando a su esposa, a su mamá, a su tía, que viaje. Entonces habrían 20 policías y me quedaría sin personal. Como ustedes somos 67 efectivos, entonces por uno se tenía que ir 20 a buscarlo. Y nuestro tema es investigativo. Y ya esa es función de otros entes del Estado que tienen que dedicarse a ello, ¿no? Mariano González, ¿qué palabras finales diría usted a una población que desconfía de sus autoridades, que da poco crédito a las autoridades políticas, ¿no? Y que no conocen mucho a la Policía Nacional porque son discretos por profesión? Es extraordinario y por eso estamos agradecidos que hayan venido acá. ¿Qué diría usted para que los peruanos confíen en sus autoridades en general y en la Policía Nacional en particular? Les diría con toda claridad que hay buenos policías como René, como Vika y como todos los miembros del equipo especial, ¿no? Hay otros, y en otras unidades también, pero me refiero, hay muchos buenos policías y que están, digamos, impregnando de esa sangre nueva, esa nueva moral en la policía, y que sí es posible construir una policía al servicio de una sociedad donde realmente todos podamos vivir en paz. Ahora, esta experiencia positiva yo creo que se puede ir replicando en otras áreas también de la investigación, de la inteligencia, para luchar inclusive contra problemas de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y también un reconocimiento muy especial a Marita Barreto como líder del equipo, ¿no?, de fiscales, y un reconocimiento muy, muy especial a cada uno de los fiscales, a cada uno de los policías, de los técnicos y suboficiales y de los oficiales que han trabajado durante todo este año y medio, y también a sus familias, porque, como bien decía René, las familias la sufren, ¿no? Lo digo con experiencia propia, o sea, las familias sufren cada cosa que pasa, cada día a día, inclusive el dedicarle poquísimas horas, ¿no? Porque ese trabajo empieza a veces, y a veces se extiende hasta de madrugada, ¿no? Entonces, no hay descanso, no hay feriados, no hay domingos, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces han descuidado hasta sus propias, digamos, necesidades personales, ¿no? O sea, creo yo que este es un espacio y un momento que agradecemos de reconocimiento para ellos, ¿no? Para todo el equipo especial de policías y para todo el equipo especial de fiscales, ¿no? Y ese es insisto, es un signo de esperanza de que hay servidores en el Estado que pueden darlo todo por construir una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo libre de corrupción. Estamos mostrando en la pantalla justamente el equipo completo, de los fiscales y los policías, no sé si los policías. En todo caso, para mí ha sido un honor conocerlos personalmente, Coronel Colchado, Coronel Lozano, muchas gracias por haber estado acá, y sepan que todos los peruanos de bien les agradecen el esfuerzo disciplinado, silencioso, tenaz, valiente que han hecho. Necesitamos funcionarios como ustedes que puedan garantizar a nuestra población. Hay que confiar en el destino del Perú. Podemos salir adelante de los problemas que tenemos si hay responsables políticos y públicos que hagan su tarea como ustedes dos. Merecen todo el reconocimiento de nuestra nación y el día de hoy será recordado en relación con ustedes dos que han trabajado en este caso por la democracia peruana. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tengas todos, Mariano González, muchas gracias, señor Lozano, señor Colchado, una noche muy feliz y que sientan con orgullo la gratitud
que el Perú entero siente por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Han Malabra. sido las cosas como son, nos hemos excedido un poco en el tiempo en relación a los invitados que hemos tenido. Gracias por su sintonía. Espero que hayan escuchado con la misma pasión, por usar palabras del coronel Lozano, que yo, del testimonio de la carrera y de la vida de dos oficiales de la Policía Nacional y del ministro que los convocó para